Café Jurídico, episodio 146. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 12 de octubre, feliz día de la Hispanidad. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! El mundo del derecho se caracteriza, entre otras cuestiones, por utilizar palabras que, aunque también tienen un significado en el ámbito coloquial, este no tiene nada que ver con el contexto jurídico. Uno de esos casos es la declaración de rebeldía, un concepto procesal que se aplica en derecho civil a aquellos que no han contestado a la demanda en plazo. Es verdad que en un procedimiento penal también es posible ser declarado rebelde, pero los supuestos y efectos de dicha declaración son distintos a los de la jurisdicción civil. Y bueno, si te interesa el asunto podemos hacer un programa específico al respecto. El caso es que hoy vamos a centrarnos en la rebeldía procesal en el ámbito civil porque últimamente me están llegando al despacho diversos casos de rebeldía procesal, esto es, asuntos judiciales en los que el cliente ha sido debidamente emplazado por el juzgado y que, por el motivo que sea, que cada cual tiene el suyo concreto, deja transcurrir el plazo legalmente establecido para defenderse y o oponerse frente a las acciones dirigidas en su contra. Por muy lego que uno sea en la materia, es fácil imaginar que este tipo de situaciones tienen unas consecuencias jurídicas y bueno, lo cierto es que ya pone al declarado en rebeldía procesal en una situación de partida un tanto desfavorable en el procedimiento. Hoy vamos a hablar de la rebeldía procesal y las consecuencias que tiene su declaración de cara a efectuar alegaciones y a aportar prueba documental, que es una de las cuestiones que más dudas suscita. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Dicho esto, vuelvo con lo que nos ocupa. La rebeldía procesal se encuentra regulada en el apartado primero del artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según dicho precepto, el letrado de la Administración de Justicia declarará en rebeldía al demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento, exceptuando en los supuestos previstos en esta ley en que la declaración de rebeldía corresponda al tribunal. Así, de lo indicado puede extraerse que la rebeldía procesal se trata de una situación jurídica declarada judicialmente en el proceso tras la inactividad voluntaria del demandado que no comparece en el proceso dentro del plazo concedido. Por tanto, será declarado rebelde quien, ante la reclamación del actor y desoyendo el llamamiento judicial que le ha sido efectuado, adopta una conducta, vaya dicho por delante que legítima y completamente lícita, de no comparecer en el proceso para intervenir activamente en él. De cuanto hemos dicho hasta ahora, se desprenden dos cuestiones sobre la rebeldía procesal. La primera, que consiste en la extensión del derecho facultativo de la parte y no en una infracción legal. Y la segunda, que solo es predicable respecto del demandado, de manera que no tiene sentido que el actor se pudiera encontrar en rebeldía por el propio concepto como tal. Ahora, quizá algún oyente se pueda estar preguntando: Juanma, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alguien que ha sido emplazado por el juzgado va a abstenerse voluntariamente de participar en el pleito? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta hay que partir de la base de que la rebeldía requiere siempre como presupuesto que el emplazamiento se haya realizado de forma legal. Por tanto, aunque como decía antes, cada caso tiene sus circunstancias concretas, lo cierto es que al final la falta de personación del demandado en un procedimiento puede venir o bien porque el demandado haya sido citado o emplazado por el edicto al no conocerse su paradero, ya sea tras haberse intentado sin éxito su notificación a los domicilios conocidos o porque directamente no se conoce ni se ha podido averiguar su domicilio concreto, o bien porque, habiendo sido emplazado correctamente en su domicilio, este deja transcurrir el plazo para personarse, bien por desinterés, por desidia, por falta de tiempo, de gana o por cualquier otro motivo. En cualquier caso, se llega a esta situación de una u otra forma, de conformidad con lo establecido ex artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la resolución que declare la rebeldía procesal debe ser notificada al demandado por correo siempre y cuando su domicilio sea conocido.
y en otro caso, esto es, de no conocerse su paradero, la notificación se realizará igualmente mediante dicto. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso. Así que hay que tener mucho cuidado porque, lógicamente, el procedimiento sigue avanzando. Si no se cumple con este trámite de notificación de la resolución de declaración de rebeldía procesal y así se acredita, lógicamente sería posible plantear la nulidad de actuaciones por indefensión. En cualquier caso, aclarar que la consecuencia de la falta de notificación de la rebeldía al demandado afectará exclusivamente a las actuaciones del juzgado posteriores a la omisión de la notificación de la declaración de rebeldía. Y de cualquier forma, como te puedes imaginar, estas son situaciones extrañas que hay que analizar con lupa porque desde luego lo habitual es que se cumpla con lo indicado en el citado precepto 497. Por último, en relación con este tema de la notificación de la resolución de declaración de rebeldía, indicar que conforme al artículo 498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también, al demandado rebelde que, por carecer de domicilio conocido o hallarse en ignorado paradero, hubiese sido citado o emplazado para personarse mediante dicto, se le comunicará la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes personadas, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación. Ok, ya se ha declarado la rebeldía procesal. ¿Qué pasa ahora? ¿Podría todavía comparecer el demandado al procedimiento? Sí. Tal y como señala el artículo 499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquiera que sea el estado del proceso en el que el demandado rebelde comparezca, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso. Por tanto, como decía hace un momento, la declaración de rebeldía no paraliza el proceso iniciado por el actor, de manera que mientras una persona se encuentra en rebeldía, sigue el curso del procedimiento sin su participación. Y hombre, no hay que ser lumbreras para que eso a priori no suene como algo que beneficie para el demandado rebelde. Llegado a este punto, surge una pregunta que es inevitable. ¿Cuáles son los efectos de la declaración del demandado en rebeldía procesal? Según el apartado segundo del precitado artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en los que la ley expresamente disponga lo contrario. Entonces, si no se trata de un allanamiento ni está reconociendo los hechos, ¿qué problema hay en verdad? Pues bueno, efectivamente, aunque la declaración de rebeldía no quiere decir que uno vaya a ser juzgado y condenado automáticamente, dado que el juez tiene que considerar acreditado lo que se reclama por la parte actora y resolver lo que estime pertinente, lo cierto es que estando en rebeldía el demandado pierde grandes oportunidades para la defensa de sus derechos, hasta el punto de que su inacción puede hacerle perder un pleito que de otra forma podría haber ganado. En palabras de la Audiencia Provincial de Barcelona, si bien la rebeldía procesal del demandado no constituye ninguna clase de allanamiento ni de reconocimiento de los hechos en la demanda, tampoco hace nada en su favor para contrarrestarlos al precluirle el plazo para la contestación a la demanda y para la proposición de pruebas en los momentos procesales oportunos. Y es que precisamente estas son algunas de las cuestiones más delicadas e importantes de la rebeldía procesal, que no podemos dar nuestra visión de los hechos y, más importante aún, que no podemos proponer los medios de prueba oportunos para la defensa de nuestros derechos. Y aquí habría que distinguir dos situaciones, una para los juicios verbales y otra para los ordinarios, pero a grandes rasgos y con las diferencias y salvedades de los tiempos y formas de cada proceso, lo cierto es que las opciones son muy limitadas. Por un lado, tenemos la opción de alcanzar un acuerdo entre las partes y obtener su homologación judicial, que eso siempre lo tenemos ahí. Por otro lado, celebrar la vista como tal y en este caso, al no haber contestado a la demanda, se entiende que nos oponemos a la misma sin más, pero lo habitual es que no nos den turno de palabra para ratificar nuestro escrito de oposición, pues la verdad que nunca ha sido presentado como tal. Y, a la hora de proponer pruebas, aquí viene lo importante, nos encontraremos con serios problemas tanto en el juicio verbal como en el caso de que se comparezca en la audiencia previa del ordinario, y es que tendremos muy limitadas nuestras opciones, pudiendo prácticamente limitarnos a proponer testigos en el caso del juicio verbal a aquellos que hayamos sido capaces de llevar ese mismo día el acto de la vista por nuestros medios y sin notificación judicial. Para los verbales de familia con hijos menores, tanto en los procedimientos de divorcio como en los de establecimiento o modificación de medidas paterno-filiales, también será posible interesar la intervención del equipo psicosocial, la exploración de los menores, pero aquí está la chicha como tal. Sea en la vista verbal o sea en la audiencia previa del ordinario, ¿podríamos aportar documentación acreditativa de nuestras pretensiones? La respuesta es un no con carácter general o, si lo prefieres, un sí con muchas matizaciones. Me explico.
El artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el tribunal, después de la demanda y la contestación, o cuando proceda a la audiencia previa al juicio, solo admitirá al actor o al demandado los documentos, medios e instrumentos relativos al fondo del asunto cuando se hallen en alguno de los siguientes casos. Primero, ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación, o en su caso a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales. Segundo, tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o contestación, o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia. Tercero, no haber sido posible obtener con anterioridad los documentos, medios o instrumentos por causa que no sean imputables a la parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere el apartado 2 del artículo 265 o, en su caso, el anuncio a que se refiere el número cuarto del apartado primero del artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dado que en circunstancias normales lo habitual es que no nos encontremos ante ninguno de dichos supuestos, lo que sucederá es que ante el intento de aportar cualquier tipo de documentación que no reúna dichos requisitos, que como digo será casi todo o todo lo que podamos tener, se alegue por la parte actora la improcedencia de la proposición de la prueba documental por el declarado en rebeldía al haber precluido el momento para su aportación y por tanto haber sido aportada de manera extemporánea. Pero es que en idéntico sentido encontramos el artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso que se pretenda solicitar por el declarado rebelde procesal en fase de segunda instancia. Por tanto, como vemos, en términos prácticos, la declaración de rebeldía, si bien no supone un allanamiento a las pretensiones, sí que complica mucho las cosas para el demandado, que puede verse sin medios de prueba para hacer valer su posición, incluso en el caso de que comparezca con posterioridad a su declaración y previo a la vista, pudiendo, eso sí, participar en la práctica de la prueba, que si no la cosa podría ir incluso a mayores y que ni tan siquiera participar en la misma. En conclusión y resumen, lo mejor es que ante un emplazamiento judicial evitemos por todos los medios que nos declaren en rebeldía mediante el ejercicio de nuestros derechos, pero, de haber sido declarado en rebeldía, debemos procurar salir de dicha situación lo más pronto posible para evitar que las consecuencias puedan ser aún más perjudiciales para nuestros derechos. Y creo que con esto podríamos dar por finalizado el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? Me encantaría recibir tu opinión, la cual puedes hacerme llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Deezer, Podimo, Google Podcast, Amazon Music y así hasta más de 35. Como ves, cada día es más fácil acceder a nuestros contenidos. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.